¿Y si una pequeña pieza dentro de tu motor V8, algo que no pesa más de 100 gramos, pudiera acabar con un bloque de aluminio y hierro fundido que ha sobrevivido 30 años de carretera? Suena exagerado, pero cada semana, en talleres de toda España, aparece el mismo coche, un muscle car americano, un pick-up con corazón V8, o un sedán deportivo que un día sonaba perfecto y al siguiente empezó a hacer un ruido que el dueño describió como raro, pero nada grave. Casi nunca era nada grave al principio. El problema es que un V8 no falla de golpe, falla en susurros. Y la mayoría de los conductores no aprende a escuchar esos susurros hasta que se convierten en un grito que cuesta varios miles de euros arreglar. ¿Qué pasaría si pudieras aprender, en los próximos minutos, exactamente qué escuchar, qué mirar y qué sentir para adelantarte a ese desastre? Hoy vamos a desmontar, literal y metafóricamente, uno de los motores más influyentes de la historia del automóvil, el Chevrolet Small Block V8, concretamente su versión más popular, el 350 pulgadas cúbicas, conocido en el mundo entero simplemente como el 350. Chevrolet lo presentó en 1967 y lo mantuvo en producción, con evoluciones constantes, hasta bien entrados los años 90, además de seguir fabricando variantes industriales y marinas durante décadas más. Nació de una necesidad muy concreta. General Motors necesitaba un motor V8 ligero, barato de producir y fácil de modificar, capaz de moverse entre un Camaro deportivo y una furgoneta de reparto sin perder fiabilidad. Lo lograron de una manera tan eficaz que este bloque terminó definiendo la cultura del muscle car americano, impulsando Corvettes, Camaros, Chevelles y una generación entera de pickups. Se convirtió en el motor V8 más producido de la historia, con más de 90 millones de unidades fabricadas contando todas sus variantes de la familia Small Block. Y esa longevidad, curiosamente, es también la razón por la que hoy sabemos tanto sobre cómo empieza a fallar. Para entender por qué falla, primero hay que entender cómo está construido. El 350 es un V8 de cilindros en V a 90 grados, con una cilindrada de 5,7 litros. Un diseño que prioriza la simplicidad mecánica sobre la sofisticación electrónica. Su sistema de combustible varió con el tiempo. Empezó con carburador, un dispositivo que mezcla aire y gasolina de forma puramente mecánica, y evolucionó hacia la inyección electrónica multipunto en las versiones más modernas, un sistema que dosifica el combustible con precisión electrónica cilindro por cilindro. Su refrigeración se basa en un circuito de agua y anticongelante que circula entre el bloque, las culatas y el radiador, empujado por una bomba de agua accionada por correa. El sistema de distribución, es decir, el mecanismo que abre y cierra las válvulas en el momento exacto, utiliza un árbol de levas central que mueve varillas empujadoras y balancines. Un diseño mecánicamente sencillo comparado con los árboles de levas en culata que usan motores europeos o japoneses de la misma época. Y su lubricación depende de una bomba de aceite que empuja el lubricante a presión por galerías internas hasta llegar a cada cojinete, cada leva y cada válvula. Los ingenieros de Chevrolet eligieron esta arquitectura porque un motor con menos piezas móviles complejas es, en términos generales, un motor más barato de fabricar, más fácil de reparar en cualquier taller del mundo y más tolerante a los errores de mantenimiento de un propietario medio. Esa filosofía de simple mata a sofisticado explica por qué este bloque sigue vivo en el mercado de recambios más de medio siglo después. Para visualizar cómo funciona, imagina el motor como una fila de 8 bombas de aire perfectamente sincronizadas. Cada cilindro aspira una mezcla de aire y combustible. La comprime con el movimiento ascendente del pistón. Recibe una chispa de la bujía que provoca una explosión controlada y esa explosión empuja el pistón hacia abajo con fuerza suficiente para mover el cigüeñal. Ese cigüeñal gira, transmite la energía a la transmisión y de ahí a las ruedas. El árbol de levas, sincronizado con el cigüeñal mediante una cadena de distribución, decide en qué momento exacto se abre cada válvula de admisión y escape. La bomba de aceite trabaja en paralelo, silenciosa, asegurando que ninguna pieza metálica roce contra otra sin una película de lubricante entre ellas. Cuando todo este ballet mecánico funciona en armonía, el resultado es ese sonido grave y satisfecho que cualquier aficionado a los V8 reconoce de inmediato. Cuando algo se desincroniza, aunque sea mínimamente, el motor empieza a mandar señales. Y ahí es donde empieza lo interesante. El primer problema que todo propietario debería vigilar es el desgaste del árbol de levas y sus lóbulos, especialmente en los motores más antiguos que usaban lifters planos o hidráulicos de diseño clásico. La causa suele ser una lubricación insuficiente durante el rodaje inicial, tras una reconstrucción, o el uso de aceites modernos, con niveles reducidos de zinc y fósforo.
aditivos que protegían estas superficies en los aceites de las décadas de los 70 y 80. Los síntomas incluyen una pérdida notable de potencia, un ralentí irregular y un golpeteo metálico que cambia de tono según las revoluciones. Las señales de advertencia más tempranas son sutiles. Una ligera pérdida de aceleración en las marchas altas, un consumo de combustible que empieza a subir sin motivo aparente. Este problema afecta principalmente a los motores fabricados antes de 1996, año en que Chevrolet comenzó a introducir árboles de levas con mejores tratamientos superficiales. La gravedad es alta porque un lóbulo desgastado puede desprender partículas metálicas que contaminan todo el sistema de lubricación. La reparación es compleja, exige desmontar la tapa de balancines y en muchos casos el propio árbol de levas, con un coste que en España suele moverse entre los 600 y los 1.800 euros dependiendo de si se sustituyen también los lifters y balancines. La prevención pasa por usar aceites formulados específicamente para motores clásicos con niveles adecuados de aditivos antidesgaste, sobre todo durante las primeras horas después de cualquier reconstrucción. El segundo problema clásico es la fuga de aceite por las juntas de la tapa de válvulas y del cárter, un mal casi hereditario en esta familia de motores, debido a las tolerancias de fabricación de la época y a la expansión térmica del bloque. La causa es la degradación del material de las juntas con el calor y el tiempo, combinada con vibraciones que aflojan gradualmente los tornillos de sujeción. Los síntomas son evidentes: manchas de aceite bajo el vehículo, un ligero olor a quemado cuando las gotas caen sobre el colector de escape y un nivel de aceite que baja más rápido de lo normal entre cambios. La señal de advertencia más temprana es simplemente revisar el suelo del garaje por la mañana. Este problema aparece en prácticamente todos los años de producción, aunque es más frecuente en unidades con más de 150.000 kilómetros. La gravedad es baja a moderada, porque no compromete el funcionamiento interno del motor, pero si se ignora durante años, puede derivar en un nivel de aceite peligrosamente bajo. La reparación es sencilla y muy accesible para el aficionado al bricolaje mecánico, con un coste de materiales que ronda los 40 a 100 euros si se hace uno mismo, o entre 150 y 300 euros en un taller. La prevención consiste en revisar el par de apriete de los tornillos periódicamente y sustituir las juntas de goma o corcho por versiones modernas de silicona, mucho más resistentes al calor. El tercer problema, más serio, es el sobrecalentamiento derivado del fallo de la junta de culata, especialmente en motores que han sufrido detonación por combustible de baja calidad o encendido mal calibrado. La causa suele ser una combinación de calor excesivo prolongado y una junta que ya había perdido elasticidad con la edad. Los síntomas incluyen una temperatura del motor que sube de forma anómala, burbujas de gas en el depósito de refrigerante, pérdida de potencia y, en casos avanzados, humo blanco saliendo del escape, señal de que el refrigerante está entrando a la cámara de combustión. Las señales de advertencia tempranas son un ligero aumento en la temperatura de trabajo y un consumo de refrigerante que obliga a rellenar el depósito con más frecuencia de lo habitual. Este fallo puede aparecer en cualquier año, pero es especialmente común en motores que han sido modificados para dar más potencia sin reforzar el sistema de refrigeración. La gravedad es alta porque si se conduce con el motor sobrecalentado durante mucho tiempo, se puede deformar la culata o incluso agrietar el bloque. La reparación exige desmontar la culata, rectificarla si está deformada y sustituir la junta, con un coste que en España oscila entre los 800 y los 2.200 euros, según el estado del bloque. La prevención más eficaz es no ignorar nunca el testigo de temperatura y revisar el sistema de refrigeración cada 2 años, sustituyendo mangueras y termostato de forma preventiva. El cuarto problema, menos dramático pero muy frecuente, es el desgaste prematuro de los sensores de oxígeno y del sistema de encendido en las versiones inyectadas del motor. La causa principal es simplemente el paso del tiempo combinado con bujías de mala calidad o mal calibradas. Los síntomas son un ralentí inestable, una respuesta del acelerador menos directa, y en ocasiones el encendido del testigo de avería en el salpicadero. La señal de advertencia temprana más clara es un pequeño tirón o vacilación al acelerar desde parado. Esto afecta sobre todo a los modelos fabricados después de 1987, cuando Chevrolet introdujo la inyección electrónica en el 350. La gravedad es baja, pero puede derivar en un consumo de combustible más alto y en emisiones contaminantes fuera de norma. La reparación es de dificultad media, generalmente al alcance de un aficionado con conocimientos básicos, con un coste de entre 100 y 400 euros, según cuántos sensores haya que sustituir. La prevención consiste en cambiar las bujías según el intervalo recomendado y usar combustible de calidad reconocida, evitando gasolineras de origen dudoso. Ahora bien,
Detectar estos problemas antes de que se agraven requiere algo más que intuición. Aquí es donde entra el diagnóstico profesional, y vale la pena entender las herramientas que usan los mecánicos, porque muchas de ellas están al alcance de cualquier propietario curioso. El escáner OBD, disponible en las versiones inyectadas del motor, lee los códigos de error que el propio sistema electrónico almacena cuando detecta una anomalía, ofreciendo una primera pista sin necesidad de desmontar nada. La prueba de compresión mide la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión, y una diferencia significativa entre cilindros suele apuntar a válvulas desgastadas, anillos de pistón gastados o una junta de culata dañada. La prueba de fugas, conocida en el taller como Leak Down Test, va un paso más allá. Introduce aire comprimido dentro del cilindro con el pistón en el punto muerto superior y escucha por dónde escapa ese aire, revelando exactamente qué componente está perdiendo estanqueidad. El análisis de aceite, cada vez más popular entre los propietarios de vehículos clásicos, envía una muestra a un laboratorio que detecta partículas metálicas microscópicas, revelando el desgaste interno mucho antes de que produzca un síntoma audible. La prueba de humo introduce humo a baja presión en el sistema de admisión o de escape para localizar fugas de vacío invisibles a simple vista. La prueba de presión del sistema de refrigeración comprueba si el circuito mantiene la presión especificada, delatando fugas internas o externas antes de que provoquen un sobrecalentamiento. Y por supuesto, la inspección visual sigue siendo la herramienta más básica y más subestimada. Mirar debajo del capó con regularidad, buscando manchas, grietas en las mangueras, corrosión en las conexiones, sigue salvando motores todos los días. Cuando el diagnóstico confirma un problema, la siguiente decisión es quién debe repararlo. Los mecánicos profesionales cuentan con equipos de rectificado, bancos de prueba y experiencia acumulada que hacen que reparaciones internas, como una reconstrucción de culatas o la sustitución del árbol de levas, sean mucho más seguras en sus manos. Sin embargo, buena parte del mantenimiento preventivo de este motor es perfectamente viable como proyecto de bricolaje. Cambiar juntas de la tapa de válvulas, sustituir bujías, cambiar el termostato o incluso reemplazar la bomba de agua son tareas que un aficionado con herramientas básicas y paciencia puede completar en un fin de semana. La recomendación general es sencilla. Si el trabajo implica abrir el bloque, tocar la junta de culata o intervenir en el sistema de inyección electrónico, acude a un profesional. Si se trata de mantenimiento externo, filtros, líquidos, bujías, mangueras, el bricolaje es una opción perfectamente razonable y además una forma estupenda de conocer el motor por dentro. Y aquí llegamos a la sección que, en mi opinión, marca la diferencia entre un V8 que dura 100.000 kilómetros y uno que sigue rugiendo después de 400.000. El mantenimiento constante, aburrido y poco glamuroso es, sin excepción, el factor que más influye en la longevidad de este motor. El cambio de aceite debe respetarse cada 5.000 kilómetros, si se usa un aceite mineral o semisintético clásico, o cada 10.000 si se opta por un sintético de alta calidad formulado para motores antiguos, siempre buscando la viscosidad recomendada por el fabricante. Y, en versiones anteriores a 1988, un aceite con aditivos de zinc adecuados para proteger el árbol de levas. El refrigerante debe cambiarse cada 2 años, utilizando siempre la mezcla adecuada de agua y anticongelante, para evitar tanto la congelación en invierno como la corrosión interna. Las bujías, en las versiones inyectadas, conviene sustituirlas cada 40.000 kilómetros, y revisar su color tras el desmontaje ofrece pistas valiosas sobre cómo está quemando el motor la mezcla de combustible. La calidad del combustible importa más de lo que mucha gente cree. Un octanaje inferior al recomendado provoca detonación, ese golpeteo interno que desgasta pistones y bielas de forma silenciosa durante años. Los filtros de aire deben revisarse cada 15.000 kilómetros, porque un filtro obstruido empobrece la mezcla de aire y combustible y fuerza al motor a trabajar más de lo necesario. El mantenimiento de la transmisión, aunque no forme parte del motor en sí, influye directamente en cómo trabaja el V8, ya que una transmisión que patina obliga al motor a girar a más revoluciones de las necesarias durante más tiempo. Los hábitos de conducción también cuentan. Acelerar bruscamente con el motor frío es una de las formas más rápidas de acortar su vida útil, porque el aceite todavía no ha alcanzado la temperatura y viscosidad óptimas para proteger todas las superficies internas. Por eso el procedimiento de calentamiento recomendado es sencillo. Arrancar, dejar que el motor gire al ralentí entre 30 segundos y 1 minuto, y después conducir con suavidad durante los primeros minutos, evitando revoluciones altas hasta que la aguja de temperatura empiece a moverse.
Para los propietarios que guardan su V8 durante el invierno o largas temporadas sin usarlo, los consejos de almacenamiento son igual de importantes. Llenar el depósito de combustible para evitar condensación interna, cambiar el aceite antes de guardar el vehículo y arrancar el motor periódicamente para mantener las superficies internas lubricadas. ¿Cuánto puede llegar a durar realmente un motor como este? La respuesta honesta es que depende casi por completo del cuidado recibido, mucho más que del diseño en sí. Un Small Block 350 bien mantenido, con cambios de aceite religiosos y una conducción razonable, puede superar sin problema los 300.000 kilómetros antes de necesitar una reconstrucción completa. He conocido casos documentados de motores que han pasado de los 500.000 kilómetros funcionando con normalidad, gracias a décadas de mantenimiento constante. En el otro extremo, un motor descuidado, con cambios de aceite espaciados, arranques en frío bruscos y refrigerante nunca renovado. Puede empezar a mostrar problemas serios antes de los 100.000 kilómetros. La diferencia entre ambos escenarios no está en la suerte, está en la disciplina